Estaba Jesús sentado cerca del arca donde se recogen las ofrendas. En eso llegó una mujer, una viuda pobre, que dio 2 monedas blancas. ¿Te gustaría saber cómo terminó esta historia? Vamos a estudiarlo juntos en Marcos capítulo 12. Nuevamente bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarles. Agradecer a Dios. Estamos ya cerca de estudiar 250 días, cerca del día 250 y gracias a Dios por la vida que nos ha permitido. Que Dios nos bendiga y que podamos llegar al 31 de diciembre habiendo leído todos los días la palabra de Dios. ¿Vale? Bueno, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy tiene varias historias que ya estudiamos y que yo te invitaría a que las vuelvas a leer, que con calma puedas volver a estudiarlas. Yo ya las comentamos y quisiera dejarte que tú lo leas porque creo que cada una de estas tiene lecciones muy importantes. Ya las explicamos en Mateo, pero quiero detenerme y que podamos dedicarle el espacio a una narración que solamente está aquí en Marcos y que la vamos a ver un poquito más también en Lucas. Y dice aquí la Biblia, por la cronología sabemos que era martes de la última semana que Jesús estuvo, estaba cerca ya a unos días para ser crucificado, y ese martes ya muy de tarde estaba sentado delante del arca donde se recogen las ofrendas. Este era un área donde podían entrar las mujeres, y ahí estaba sentado Jesús observando. Y yo creo que era también como un tipo de descanso, porque sabes que había estado pasando todo ese día, lo leímos mejor en Mateo, cómo había tenido varios conflictos con los fariseos, y si te acuerdas había tenido unos encuentros bien duros, pronunció unas palabras muy fuertes, lo leímos en Mateo. Pero parece como que Jesús está descansando y está mirando, no lo dejó al azar, él sabe por qué estaba allí. Y llegaba la gente del pueblo, y en esa arca echaban el dinero. ¿Qué dinero? Bueno, básicamente eran ofrendas en monedas, ofrendas en especie, en monedas particularmente. Y muchos ricos echaban bastantes ofrendas. En esta sección muchas veces se ha dicho que para esas épocas se hacían tocar algunas trompetas, que los ricos pedían que se tocaran unas trompetas para que la gente pudiera observar y pudiera, no sé, asombrarse, ¿verdad?, por lo generosos que ellos eran. Esa práctica no siempre fue común, sin embargo sí se registra que en algunas ocasiones se hacía, pero de manera general no se hacía en el templo. Pero sí, efectivamente, los ricos llegaban y echaban muchas ofrendas, muchas monedas, y con esto pues también el orgullo, ¿verdad?, de decir que eran muy generosos. Pero allí de la nada y tratando como de esconderse llega una viuda pobre, una mujer. Recuerda que aquí en este mismo capítulo dice que algunos fariseos devoraban a las viudas. ¿Qué significa? Que ellos habían desarrollado un método para poder despojar de las viudas de muchas de sus riquezas que habían quedado de sus maridos. Así que algunos apuntan que probablemente esta mujer había llegado a esa condición de pobreza mismo por los fariseos que de alguna manera le habían despojado. Así que llega esta mujer y sin hacer tanto escándalo se acerca al arca donde se dan las ofrendas y pone 2 monedas blancas. Estas 2 monedas blancas eran un tipo de monedas que eran muy, muy pequeñas. Y fíjate aquí, Marcos aclara que eso era equivalente a un cuadrante. El cuadrante, una moneda romana, y entonces los romanos podían entender lo que esto significaba. Ahora, hay muchos que han tratado de calcular cuánto realmente tenía de valor estas monedas. Me parece que una forma muy fácil de comprenderlo es que un cuadrante era el 1% de el salario de un día. Ojo con esto, un cuadrante era el 1% del salario de un día, o dicho de otra manera, el 1% de un denario. ¿Te acuerdas? Un denario es el pago que se recibe por 12 horas de trabajo. Así que lo que estamos hablando aquí, no sé de dónde me escuches, aquí en México actualmente el salario mínimo diario está
aproximadamente en 250 pesos. Imagínate, el 1%, quizás 2 pesos con 50 centavos eran las monedas que representaban, ¿verdad?, para esta viuda esa cantidad. Y entonces Jesús, que está observando, llamó a sus discípulos. Fíjense cómo Jesús y cómo quedan estos relatos para que nosotros conozcamos lo que Jesús ve, lo que Jesús observa, lo que Jesús estaba haciendo. Y en este caso nos recuerda que Jesús está atento cuando nosotros vamos a la iglesia y ve cuál es nuestra actitud. Y cuando damos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Él ve la manera en lo que cómo lo hacemos, y Él conoce el trasfondo de esos recursos que nosotros damos. Él nos observa, Él sabe lo que nosotros hacemos y también sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Y entonces les dice a los discípulos, miren, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Fíjate, ponlo en una balanza. Está la mujer viuda con el 1% de un denario y están todos los anteriores que han echado bastante. Fíjate, aquí lo que nosotros nos damos cuenta y que ya lo estudiamos en el Antiguo Testamento, en Zacarías y en Malaquías, que la cantidad de dinero no es lo que le importa al Señor, porque eso ya lo vimos bien estudiado. Mío es el oro, mía es la plata, el Señor es el que va a pagar. Cuando tú te pones en sus planes, el Señor es el que te va a dar los recursos. El Señor no necesita los recursos, pero sí hemos visto como un acto de adoración y un acto de agradecimiento es cuando nosotros presentamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, cuando nosotros los entregamos. Pero aquí vemos también un elemento muy importante, no es la cantidad. ¿Por qué? Porque si no, el Señor estuviera alabando, estuviera aquí aplaudiendo a los ricos que echaron mucho y dirán, miren estos hombres cuánto han dado, cuánto han contribuido. Tampoco el Señor aquí está diciendo que solo las ofrendas de los pobres son las ofrendas buenas. No, aquí lo que nos deja claro es lo que representa para la persona la ofrenda que da. En otras palabras, lo que Dios ve, lo que el cielo está interesado es en la cantidad de amor, la cantidad de consagración que representa esa ofrenda, no en su valor monetario. Ojo con esto. No es la cantidad, sino lo que representa para ti el esfuerzo, el compromiso, la fidelidad, pero sobre todo el amor. Ve el versículo 44, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y ahí está la respuesta, ¿por qué esta mujer había dado más? Porque era todo lo que ella tenía. Los demás, esa palabra en griego tiene que ver con el excedente, con lo que les sobra. Es decir, ellos daban de aquello que de por sí les estorbaba ya. Tenían tanto que daban de lo que les quedaba. No era una ofrenda ni de amor, ni de fidelidad, ni de gozo. No, era una ofrenda que de alguna manera también pues los hacía quedar bien ante las demás personas. Así que la pregunta esta mañana pues tiene que ver con qué es lo que nosotros damos al Señor, cómo lo damos y si realmente estamos dando, si realmente nuestra gratitud y nuestro amor a Dios nos lleva a presentar nuestras ofrendas ante el Señor, a presentar nuestros diezmos. A algunas personas les cuesta, a algunas personas les cuesta mucho más. Y más aún cuando hoy a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación nos damos cuenta de cómo se puede o cómo se hace o cómo algunos grupos o algunos dirigentes, líderes hacen mal uso de los recursos. Ojo con esto, y ya lo hemos estudiado. El Señor no te dice qué es lo que están haciendo con esos recursos. Él ve tu corazón, Él ve tu fidelidad, y lo que aquí aplaudió fue a la mujer por su fe. Me encanta que Jesús no dijo cómo continuó la historia de esta mujer. Me encanta. Señor Jesús no dijo, ahora la voy a bendecir y nunca le va a faltar el pan. Ahora le voy a buscar a alguien que la sostenga. No, Jesús no dijo nada. Por nuestro propio bien. Porque quizás si el Señor dijera cómo fue premiada, muchos serían tentados a dar para recibir. Pero esta historia termina allí, resaltando
el amor, la fidelidad y el compromiso de una mujer que dio todo lo que ella tenía. Ese es el tipo de amor, ese es el tipo de compromiso que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Nos cuesta? Probablemente sí, pero ese es nuestro desafío. Ahí está nuestro llamado. Hagamos conforme al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos toque. Querido Dios y Padre, gracias porque historias como estas nos recuerdan que tú esperas todo de nosotros y que nosotros estamos en camino de ser completamente fieles. Padre, bendice y multiplica a aquel que está dando de todo corazón con toda su fidelidad. Bendícele, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que pase un excelente día y sigue orando, sigue abriendo tu corazón al Señor.